Cuando Dante regresó de la guerra creyó que lo peor ya había quedado atrás. Pasó años sirviendo como caballero templario, luchando en nombre de la Iglesia, convencido de que todo sacrificio era justificado si se hacía bajo la cruz. Había visto horrores, había participado en ellos, pero se había acostumbrado a tapar cualquier culpa bajo la idea de que actuaba por un bien mayor. Lo único que deseaba al volver a su hogar era reencontrarse con Beatriz, la mujer que lo había esperado durante tanto tiempo y por la que soportó la guerra. Sin embargo, ese deseo se rompió apenas cruzó la puerta. La casa estaba en silencio, demasiado silencio para un hogar que solía estar lleno de vida. Dante llamó a su padre, llamó a Beatriz, pero nadie respondió. Recorrió las habitaciones con el corazón acelerado hasta que la vio en el suelo. Beatriz yacía sin vida, con el cuerpo inmóvil y el rostro apagado. Dante cayó de rodillas, incapaz de aceptar lo que tenía frente a los ojos. Era como si toda la violencia que había dejado atrás se hubiera materializado en un solo golpe. Entonces, algo imposible ocurrió. El espíritu de Beatriz se separó del cuerpo, brillante pero frágil, mirándolo con una mezcla de tristeza y distancia. Antes de que Dante pudiera decir una palabra, una presencia oscura se abrió detrás de ella. Lucifer apareció en forma de sombra, tomó el alma de Beatriz y la arrastró hacia un abismo que se abrió en el aire. Dante intentó detenerlo, pero la oscuridad se cerró demasiado rápido. Lo último que escuchó fue la acusación directa del demonio, un recordatorio que atravesó su mente sin misericordia. Beatriz había confiado en él, y él la había traicionado mucho antes de llegar a casa. Desesperado, incapaz de permitir que Lucifer se llevara lo único que le quedaba, Dante tomó una decisión impulsiva: seguirla. No pensó en su vida, no pensó en las consecuencias, solo se lanzó hacia el vacío que se abría frente a él. Su cuerpo cayó en una oscuridad interminable hasta que sintió tierra bajo sus pies. Cuando abrió los ojos estaba en un lugar que nunca creyó ver en vida, la entrada del infierno. El paisaje era una mezcla de gritos, almas perdidas y estructuras distorsionadas que parecían vivas. La atmósfera ardía pero al mismo tiempo era fría. En ese momento apareció la figura de la muerte, no como un concepto, sino como un ser real que descendía para reclamarlo. Dante, sorprendido y confundido, apenas tuvo tiempo para reaccionar. La muerte lo atacó con su guadaña, intentando terminar con él. Dante se defendió como pudo y, en un acto que jamás creyó posible, logró arrebatarle el arma al segador y derrotarlo. Con la guadaña en sus manos, un arma capaz de desgarrar almas, abrió el camino hacia el primer círculo del infierno. Ingresó al limbo. El ambiente era distinto al tormento que imaginaba. No había gritos desesperados sino un silencio melancólico. Allí estaban las almas de aquellos que nunca habían sido bautizados o que vivieron sin fe pero también sin maldad. Entre columnas y construcciones antiguas encontró a Virgilio, el poeta, quien le explicó que el infierno no solo castigaría sus pecados, sino que se los mostraría en cada círculo. También le advirtió que Beatriz se encontraba más abajo, atrapada en un destino que dependía de las decisiones de Dante tanto como de sus pecados. Dante continuó su descenso y llegó al círculo de la lujuria, donde una tormenta eterna arrastraba cuerpos sin permitirles tocar el suelo. Allí enfrentó a Cleopatra convertida en una figura monstruosa que manipulaba almas a su antojo. Pero el verdadero tormento estaba en las visiones que el infierno le mostraba, momentos de su vida en los que traicionó a Beatriz, decisiones que tomó en ausencia y que jamás confesó. Comprendió que su viaje no solo era para rescatarla sino para enfrentar las verdades que había ocultado incluso de sí mismo. Más adelante llegó a la Gula, un lugar dominado por criaturas deformes que devoraban sin descanso. Allí Dante vio el sufrimiento de personas a quienes había condenado durante las guerras por robar comida para sobrevivir. Recordó cada juicio, cada orden dada sin compasión. El infierno no tenía intención de castigarlo únicamente, también quería obligarlo a asumir la responsabilidad de lo que había ignorado durante años. Luego atravesó la avaricia, donde los condenados eran aplastados por cargas de oro que nunca podían soltar. Allí encontró a su padre, atrapado por la codicia que había guiado buena parte de su vida. El encuentro fue doloroso y tenso. Dante se vio obligado a enfrentar no solo la miseria de su padre sino lo que había heredado de él. Finalmente lo liberó,
no como un acto de pureza sino como un reconocimiento de que ambos habían fallado de formas distintas pero igualmente profundas. El círculo de la ira era un lago de sangre donde las almas se hundían y volvían a emerger en un ciclo interminable de violencia. Dante recordó cada acto cometido impulsado por la furia, cada batalla donde eligió la brutalidad incluso cuando no era necesario. El infierno le devolvía cada instante como un espejo que no podía romper. Pero siguió avanzando, sabiendo que Beatriz estaba más abajo. En la herejía caminó entre tumbas de fuego donde yacían quienes negaron la fe. El calor era insoportable, pero lo que más lo afectaba eran las voces que salían de las grietas, cuestionando su propia creencia. Dante no era un hipócrita religioso, pero tampoco un santo. El infierno buscaba debilitarlo no físicamente, sino mentalmente. El círculo de la violencia fue uno de los más duros. Allí encontró almas que habían atentado contra sí mismas convertidas en árboles que sangraban. También vio a quienes cometieron violencia contra otros siendo perseguidos por criaturas infernales. Y más allá, a quienes se rebelaron contra Dios enfrentando monstruos como el Minotauro. Dante tuvo que abrirse paso a través de ese caos, enfrentando no solo demonios sino recuerdos de actos que prefería olvidar. Pero nada lo golpeó tanto como el círculo del fraude. Allí estaban las almas que vivieron con máscaras, que mintieron, engañaron y manipularon para su beneficio. Y allí, por primera vez en todo su recorrido, Dante vio representado su mayor pecado. A lo largo de la guerra, justificó acciones terribles bajo la excusa de obedecer órdenes sagradas. Convenció a otros y se convenció a sí mismo. El infierno le mostró cada mentira, cada excusa, cada justificación barata que utilizó para no enfrentar su propia responsabilidad. Fue el único momento del viaje en el que vaciló. Por un instante sintió que no merecía seguir avanzando. Pero recordó a Beatriz. Y siguió. Finalmente llegó al último círculo, la traición. El ambiente era helado, completamente opuesto al fuego de los círculos anteriores. Las almas estaban congeladas en el hielo, incapaces de moverse o gritar. En el centro, atrapado parcialmente pero liberándose poco a poco, estaba Lucifer. Su presencia era abrumadora. No necesitaba hablar para que Dante entendiera su poder. Y junto a él, atrapada en un estado entre la pureza y la corrupción, estaba Beatriz. Lucifer había intentado convertirla en un instrumento para destruir a Dante. Ella estaba atrapada en la duda, entre el amor que alguna vez sintió y el resentimiento que la corrupción había sembrado en su interior. Dante se enfrentó al demonio con la guadaña de la muerte, enfrentando ataques que parecían imposibles de resistir. La lucha fue larga, agotadora, llena de momentos en los que parecía que Lucifer lo superaba. Cuando finalmente derrotó a Lucifer y rompió su influencia sobre Beatriz, ella recuperó su forma pura. Lo miró en silencio y, en lugar de agradecerle o abrazarlo, le dijo la verdad que había sido ignorada durante todo su viaje. Él debía asumir sus pecados, no huir de ellos ni esconderse detrás de excusas. Su alma no podía unirse a ella mientras siguiera cargando culpas que nunca enfrentó. Beatriz ascendió. No porque Dante la salvara, sino porque ya era libre. Dante quedó solo, rodeado por el silencio helado del último círculo. Lucifer, mientras era arrastrado nuevamente hacia su prisión, le dijo que de todos sus pecados, el mayor había sido creer que era justo cuando no lo era. Con esa verdad en el pecho y un futuro incierto, Dante comenzó su ascenso. No como un héroe victorioso, sino como un hombre que finalmente entendió lo que había sido durante toda su vida y lo que debía enfrentar a partir de ese momento.